Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mitad de semana, este espacio donde nos encontramos todos los miércoles para hablar sobre los temas que están siendo tendencia. Hoy vamos a conversar con la doctora Belén Ramírez sobre la situación de los albergues. Sabemos que hay como cierta disconformidad, hay algunas críticas también, entonces vamos a conocer cuál es el manejo de los albergues por dentro, si es que se rigen por algún tipo de estrategia. En fin, quiero saludar también a mi compañero Natán Hernández, que hoy me acompaña en el lenguaje de señas. Estamos ofreciendo también una comunicación inclusiva para llegar a más gente. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero saludarle ya y pedirle que se conecte a la doctora Belén Ramírez. Buen día, doctora. ¿Cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá sorteando las cuestiones técnicas, ¿verdad? Tenemos que ayornarnos un poco todo para estar ahí, ¿verdad? Exacto. Encontré mi audífono. Estamos Todos tus listos. auriculares, sí, porque Mis estábamos así, auriculares. estábamos como buscando los auriculares. Doctora, estuve diciendo que vamos a hablar sobre la situación de los albergues y estuve adelantando que escuchamos en los últimos días, en las noticias sobre todo, algunas quejas, estuvimos viendo materiales que uno ve y dice, bueno, este manejo del albergue no es procedente, pero también hay que decir, vimos a personas que cumplieron la cuarentena en esos albergues y salieron y agradecieron y les pareció que todo fue muy correcto. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Se rigen los albergues por algún tipo de estrategia? ¿Se tiene en cuenta también las experiencias de otros países? Sí, bueno, los albergues en realidad es bastante sui generis de Paraguay. El tema de los albergues de cuarentena para personas que vienen de otros países. Decir sui generis es porque muchas veces, para mí, en mi experiencia, lo que siempre hago justamente es buscar experiencia a otros lugares. O sea, no necesitamos reinventar la rueda. Para la gente que no me conoce, yo soy médica humanitaria, trabajo en el plantel de Médicos Sin Fronteras ya hace 10 años. Entonces, mi trabajo siempre usualmente, realmente hace como 7 años, lo que más hago urgencias y hago epidemias. Entonces, por ejemplo, yo voy a un lugar donde hay un outbreak, hay un brote de cólera. Yo voy y directamente yo puedo escribirle a la gente de Ginebra, le digo, mira, esto es un caos, vengan. Me traen un logista, me traen tal cosa, sabemos exactamente qué traer, o sea, sabemos exactamente qué hacer. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucha experiencia en brotes de cólera, tenemos experiencia en brotes de ébola, tenemos experiencia en distintos tipos de brotes, ¿sí? Ahora, un brote de una enfermedad respiratoria, una pandemia, realmente es algo que para Paraguay es nuevo, para la región es nuevo y el manejo en sí también tuvimos que ayornarnos, ¿verdad? O sea, tuvimos que hacer muchas cosas de ver cómo trabajar. La estrategia en sí, bueno, ahora realmente le llamamos estrategia. Cuando se cierran las fronteras, obviamente queda gente afuera y o sea, hubo el tema que había gente en el puente. Comienza realmente más en el puente de la amistad, frontera con Brasil. Entonces, lo que se hace, mucha de la gente que llega, realmente llega y son personas de otras regiones, no son de Alto Paraná, necesitaban ir hasta sus casas, entonces era difícil que directamente vayan. Y en ese momento lo que se hizo ahí, se crean los famosos albergues. O sea, llegaba la gente y se les buscaba un lugar donde hagan la cuarentena. Antes de eso, realmente las fronteras realmente se cierran el, creo que si no estoy segura en fechas, yo llegué el 18 de marzo, yo vivo en California, yo llegué el 18 de marzo, todavía puedo hacer cuarentena domiciliaria, pero bueno, los albergues comienzan más o menos a finales de marzo, que es justamente cuando se cierran las fronteras, entonces las personas van llegando y se van agrupando, digamos, y se les va buscando estos lugares, ¿no? Pero, digamos, ¿hay entonces una estrategia, tiene algún nombre esto, o se fueron montando de acuerdo a las necesidades tratando de apagar incendios, digamos? Realmente se fueron montando, o sea, se fueron montando de acuerdo a las necesidades, le llamamos ahora la estrategia de albergues.
Y lo que hay, sí, ya hay protocolos, ya hay cosas ahí que tenemos que vamos implementando. Pero sí, justamente por eso se van a dar cuenta que hay mucha diferencia, realmente hay mucha diferencia. Lo que queremos es hacer un estándar, o sea, lo que queremos es realmente que todos funcionen iguales. Me decís, vemos diferencia, por ejemplo, Central y Asunción, los albergues que están en Central y Asunción funcionan de una manera muy distinta a los que están en Alto Paraná. Lo ideal es que todos funcionen de la misma manera. Lo ideal es que todos tengan un estándar de cómo van de cómo funcionar y es lo que se está haciendo. Realmente ya se trabajó mucho y ya realmente se está mejorando. Ya no hay los mismos casos que vimos en abril o mayo y realmente los casos, los puchitos que vamos realmente lastimosamente teniendo todavía son todavía cosas de protocolos de mayo, de cosas de mayo que ya van mejorando. Ahora, doctora, hasta el momento se habla de que hay una baja circulación comunitaria del virus. Esta victoria, podríamos decirlo así, podría estar relacionada con esta estrategia en los albergues, porque también estuvimos escuchando que se dice que ahora el principal campo de batalla ni siquiera son los hospitales, o sea, son los albergues, porque la gran mayoría de casos están en los albergues. Reitero la pregunta, entonces, ¿podría estar relacionado este dato de bajo contagio comunitario con la estrategia de los albergues? Mira, realmente este es un dato que yo te podría decir es así la semana pasada, pero es tan dinámica, o sea, es tan dinámico la epidemia, la pandemia, pero en Paraguay es tan dinámico que en realidad si nosotros vamos a la fase 1, nosotros veíamos, y hay unos gráficos que mostraban, que de hecho está en la página del ministerio, yo creo, en la fase 1 veíamos que la mayoría de los casos estaban en los albergues, ¿sí? Teníamos más casos justamente porque habían saltado casos en Ciudad del Este, la mayoría de los casos estaban en los albergues. Después, en la fase 2, realmente había menos casos, pero los casos estaban en la comunidad. Entonces, creo que era, no quiero dar números porque me voy a equivocar, pero creo que era como un 60% de los casos de la fase 2 realmente estaban dados en la comunidad y no tanto en los albergues. Entonces, realmente tenemos dos frentes de batalla. Siguen siendo los albergues, obviamente. Yo personalmente creo, y esto es algo sí que quiero aclarar, o sea, todo lo que diga es algo así, es una opinión muy personal, es un análisis muy personal de lo que fui viendo en estos 3 meses. Yo creo que la estrategia de los albergues, o por llamarle de una manera estrategia, que los albergues realmente evitaron que se propague la enfermedad de una manera que no podamos controlar. Y realmente como se está haciendo, o sea, se está propagando ahora de una manera un poco controlada. Realmente es más controlada. Sabemos que hay casos en tal lugar y se hace como un cerco epidemiológico, se controla ese lugar. Hay otro brote en otro lugar, se vuelve a controlar. Realmente estos albergues nos permitió que la propagación sea de una manera controlada, ¿sí? Ahora, decir que solamente están los albergues en este momento no es real, nunca fue real decir que está solamente en los albergues, siempre nuestra lucha está en la comunidad. Lo que nunca queremos llegar es que nuestra lucha esté en los hospitales, porque cuando nosotros llegamos a los hospitales, realmente ahí estamos mal, ahí es cuando nos vamos a preocupar realmente y mal, ¿verdad? Cuando la lucha esté en los hospitales, porque eso significa que ya está muy propagada en la comunidad, que nos vamos a quedar sin camas. Cuando la lucha esté en los hospitales es cuando va a ser un problema. En este momento tenemos en la comunidad y los albergues todavía. Tenés razón, doctora. Sí, son esos dos campos, en la comunidad también, porque está un poco en manos de todos. Ahora, también para profundizar lo que decíamos al principio, hay ONGs que están haciendo un seguimiento y están recopilando denuncias sobre malos manejos dentro de los albergues. Te comentaba que los propios albergados, algunos manifestaron disconformidad, quejas, vemos en las redes sociales. Y vos misma lo decías que fue cambiando un poco, que al principio se fueron montando los albergues, que parece que ahora ya hay algunos protocolos. ¿Cuál sería el cambio? O sea, ¿qué puntos podría señalar? Bueno, al principio era así y ahora ya se mejoró, ahora es esto. Para referirnos un poco a los protocolos de esa estrategia.
La coordinación. Realmente lo que más cambió es la coordinación y el tratar de trabajar más coordinadamente. Así como vos decís, hay muchas ONGs y de hecho yo les pido a las ONGs, o sea, a las que su mandato justamente es visualizar, o sea, recibir estas denuncias, visualizar y hacer cosas, justamente que sigan mejorando, o sea, que lo sigan haciendo, ¿sí? De hecho, muchas veces uno no ve, como te digo, es una estrategia que es muy sui generis, entonces, hasta que no hubieron eh, necesitamos que se visualicen las cosas que están mal, como para poder mejorar también. O sea, hay que aprender a ser autocríticos. Entonces, muchas cosas van mejorando porque vamos viendo que están mal. También porque vamos viendo que están mal y los vamos mejorando. O sea, las personas que están encargadas no es que no saben de esto, lo saben y lo van mejorando. Pero muchas veces es esta coordinación de muchas instituciones. Porque al decir albergue solamente es realmente tan amplio que cuando uno entiende realmente todo lo que pasa, todo lo que hay ahí, es tan amplio, es la coordinación desde, eh, vamos a poner de ejemplo Argentina, una persona que por X motivo está en Argentina y necesita volver o desea volver, contacta con el consulado en Argentina. Del consulado en Argentina, esa persona pasa a la Cancillería a Paraguay. Ahí está el CODENA, el Consejo de Defensa Nacional. Ellos ven cuántas personas están desde un punto, vamos solamente a Argentina, no vamos a Brasil, porque Argentina trabaja de una manera distinta otra vez. Se puede realmente estar más organizado. Cuando hay X cantidad de personas, pueden venir y ahí se ve la logística de que vengan. Luego la logística porque es interinstitucionalmente con el Ministerio de Salud, con parte de Cancillería. Por ejemplo, y este es un ejemplo así muy... Yo estuve una vez en Falcón recibiendo a gente y bueno, en un momento dado ya estaba todo el micro, se iban a ir, ya sabíamos exactamente a dónde se iba todo el mundo y viene alguien de migraciones y me dice, doctora, esta persona no se puede ir. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no se puede ir? No, esta persona no. Y yo así, sí. Y me dice, doctora, tiene orden de captura. Y yo, ok, perfecto. Bueno, entonces esta persona pasa a tu, o sea, pasa a tu jurisdicción, digamos. O sea, a eso voy, o sea, es mucho, yo soy médica humanitaria, o sea, yo me fui y esta persona no tenía síntomas, no tenía esto, estaba perfecta para mí, esa persona podía ir, pero no, había sido, tenía orden de captura, o sea, la persona volvió a Argentina, ¿verdad? Por darte un ejemplo, hay tantas cosas que uno es realmente un trabajo de mucha coordinación. Entonces, básicamente eso es lo que fue cambiando y que va mejorando. Hay todavía muchas cosas que mejorar, sigo repitiendo, y ya hablaremos después un poco de temas de ONGs y cada uno qué puede hacer y cómo puede ir ayudando y los mandatos de cada uno, ¿verdad? Pero realmente Correcto. la situación de marzo a abril fue mejorando, sí. Sí, y coincido contigo en la palabra coordinación, porque estuve hablando la semana pasada con una connacional que retornó de Europa y después de volver, después de unos días, ella fue enviada a guardar la cuarentena domiciliaria porque tenía una hija pequeña, ¿verdad? Y existen estas excepciones, ¿verdad? Por resolución para personas con criterio de vulnerabilidad, ¿verdad? El punto es que ella se fue a guardar la cuarentena en su casa y los vecinos le empezaron a atacar, ¿verdad? Porque pensaba que podía, en fin, conocemos todos los miedos que tiene la gente y desconocían además esta resolución. Entonces le llamaron a la policía. La policía se fue hasta la casa de esta persona, pero resulta ser que no había una comunicación entre los militares que estaban en el albergue y la policía. Entonces, la comisaría, la policía de la zona de la casa de esta connacional no tenía conocimiento de que ella estaba en regla, que pasó por los albergues, o sea, le dieron un documento, pero el documento no se entendía nada, entonces bueno, parecía que faltaba como una coordinación interinstitucional entre la gente de los albergues para comunicar también, o sea, o si la policía llama, tengo esta persona con tal número de cédula y no sabe, no hay como un banco de información coordinada.
Por eso me O sea, pareció que como me estás estratégico escuchando el bien tema porque de yo te estoy la... perdiendo. Sí, te escucho, doctora. ¿Me escuchas bien? Porque te estoy Sí. perdiendo. O sea, es que me encanta tu pregunta. Y justamente por este tipo de cosas, cuando había hablado, dije, sí, por supuesto que me encantaría hablar. Eh, y contarles el tema de la cuarentena domiciliaria, ¿sí? Esta cuarentena domiciliaria y esta resolución, la resolución está hecha, se hizo el 9 de mayo, cambiaron ciertas cositas, hay una nueva resolución, el 22 de mayo creo que era la 212 y ahora es la 228. Dentro de esta resolución están realmente las personas que puedan ir a su casa con criterios de vulnerabilidad. O sea, realmente tratamos de hacer lo más específico posible, pero por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad muy fácil, el lupus, por ejemplo, una enfermedad muy conocida. El lupus es una enfermedad que es autoinmune, entonces uno tiene que tomar una medicación que es inmunodepresora, eso significa que tu inmunidad luego ya está baja, ¿sí? Entonces esa persona es más vulnerable, significa que esa persona se puede enfermar más fácilmente que otras, ¿sí? O sea, esa es la vulnerabilidad cuando llamamos, que una persona pueda enfermarse mucho más fácilmente que una persona como yo, 41 años, sana, ¿sí? De ahí sacamos o sea, parte del protocolo es este criterio de vulnerabilidad, ¿sí? Ahora, ahí entra toda la parte que vos decís de coordinación y de que realmente es algo que yo vengo pensando, que a mí me quita el sueño. ¿En qué sentido? Se crea mucho odio, o sea, es impresionante. O sea, para mí idealmente, yo ya le avisaría a mi vecino y mi vecino me va a decir, ya me va a preparar, me va a tener lista la comida o me va a decir, ¿sí? O sea, mi sueño, en mi mundo ideal es que trabajemos de esa manera, es que la gente realmente entienda y ni siquiera es educación y es sensibilización también, ¿verdad? Pero realmente lo que se hace es, las personas vienen por vigilancia. El CODENA, el Consejo de la Defensa Nacional, tiene la lista. Hay una persona, hay un representante del Ministerio de Salud dentro del CODENA. A esta persona le llega la lista de todas las personas y dentro de eso el criterio de vulnerabilidad. Ahí se ve el criterio médico. Dentro del criterio médico, porque también puede haber una persona que entre dentro de un criterio médico, pero que no puede irse a su casa, ¿verdad? Porque viene un asentamiento con 11 personas en su casa. Entonces, esa persona, aunque tenga criterio médico de vulnerabilidad, no puede ir a su casa. Tiene que ir a un albergue y a un albergue que le decimos con privacidad. O sea, eso es lo que queremos, ¿verdad? Esta persona encargada del Ministerio de Salud en el CODENA autoriza que vaya y esto se le avisa a cada encargado de la región. Dentro de la región hay un COE regional, se llama, un Consejo de Operaciones de Emergencia, hay una persona encargada de esto y a esta persona y una persona de vigilancia, de epidemiología, sabe y esta persona le hace el seguimiento por teléfono. No hace falta tampoco ir a la casa, ¿sí? Hay regiones que van un poquitito más allá. Hay regiones que yo sé que realmente sabe exactamente la policía y sabe, porque no hay un albergue cerca, o sea, sabe la policía y se va y conoce, qué sé yo. O sea, hay regiones que van un poquitito más allá. Pero de hecho, no tendríamos, bueno, ya es un poco, ya es un tema ahí de derecho o no, de que cada comisaría de la zona esté o no informada, ¿verdad? O sea, el que está informado es la región de salud. Entonces, la gente de vigilancia sanitaria es la que le llama y le cuenta, le pregunta cómo están, le pide los síntomas, si es que hay una necesidad, va a mandar una ambulancia y se le hacen los test, ¿sí? Lo que se tiene que asegurar es que esta persona que tenga que tenga una casa donde estén solamente, si es una familia, solamente la familia y que haya posibilidad de hacer delivery. El delivery así como hacemos con todos, ¿verdad? O sea, la persona viene con su tapaboca, se hace el delivery, la persona le recibe con el tapaboca, con todos los protocolos de seguridad, ¿sí? Pero, bueno, esto está previsto dentro del protocolo, que haya posibilidad para estas personas vulnerables. Ahora, el trabajo que tenemos que hacer todavía de sensibilización es súper grande, porque incluso estuvimos en 3, 4 casas explicando y haciendo este trabajo de sensibilización, ¿verdad? Ahora,
que tengamos que hacer, esto no sé, no creo que esté definido, que se tenga que cada comisaría tenga que saber exactamente, ¿verdad? O sea, a mí me parece, yo en mi mundo ideal y humanitaria no tendría por qué la policía estar pasando. Pero si el protocolo finalmente tiene que ser eso, bueno, se va a ir reviendo. Hasta ahora la persona que sabe es el distrito de salud, la región de salud. Ah, genial. Sí, porque bueno, lo que pasó fue que después la policía, ya que tampoco le creía a la persona porque el documento no se veía bien, el papelito que le dieron, entonces, así tipo, la policía tampoco, pero ¿por qué yo le tengo que demostrar algo a la policía? Era un poco y a los vecinos, Claro, lo que nos compartía la connacional. claro. Ahora, doctora, me gustaría, porque te escuché hablar sobre los distintos tipos de albergues, ¿verdad? Y también específicamente sobre ese protocolo que fue actualizado el 22 de mayo, como lo mencionaste. Sabemos que, porque vos decías, esta persona, por ejemplo, tiene que ser enviada a un albergue con privacidad. ¿Cómo es el tema? Entonces, hay varios tipos de albergue, porque escuchamos, por ejemplo, el albergue de aislamiento, de cuarentena, la cuarentena domiciliaria, se habla del hotel salud. O sea, ¿cuál es la diferencia de estos tipos de albergues? En sí la estructura, y volviendo a cuándo se crearon los albergues, comenzaron la mayoría, bueno, realmente uno de los primeros albergues era una casa de retiro y que lastimosamente el problema que hubo ahí fue que las personas que habían llegado quedaron, realmente rompieron cosas, robaron cosas, y de ahí realmente pasó a ser cuarteles militares. Realmente había comenzado con una casa de retiro. Yo recuerdo que sí, las fuerzas militares estaban ahí como para, simplemente estaban ellos ahí como mandato de defensa y de orden y para organizar por mucha logística. Pasó esto, entonces luego en Ciudad del Este se empezaron habían polideportivos, habían tinglados. Esto es Alto Paraná. Realmente en las otras regiones se empezaron a utilizar más los cuarteles militares, porque hay muchos cuarteles en donde es de formación. Entonces, como estaban de cuarentena, igual que como los chicos no se van al colegio, digamos, tampoco los oficiales tampoco estaban yendo a la academia militar, por ejemplo, a las academias militares. Entonces se estaban utilizando estos lugares militares, ¿sí? Después que nos vamos dando cuenta, cada vez venía más gente, se tenía que crear, que se tenían que abrir más albergues, más lugares. Fuimos viendo cuáles eran los ideales y pidiendo, y conseguir los lugares no es tan fácil como parece. Los lugares ideales, yo creo, son las casas de retiro. Tenés habitaciones individuales, es mucho más fácil mantener la separación. Se consiguieron muchas casas, muchos retiros, perdón, casas de retiros, no muchas, pero se consiguieron. Entonces, el formato que tenemos justamente la mayoría son cuarteles militares o casas de retiro, ¿sí? También es de público conocimiento que la Secretaría Nacional de Deportes también dio el lugar, entonces también hay habitaciones individuales. Ahora también el Ministerio de la Niñez puso 2 lugares que son para mujeres con niños y adolescencia, que tienen lugares individuales. Entonces lo que se hace es priorizar las personas con niños y las mujeres a ir a estos lugares. Embarazadas también entra dentro de esta vulnerabilidad, si no pueden ir a su casa, ¿sí? Si estas personas no pueden ir a su casa. Y en los lugares militares lo que sí se hizo, antes también había, o en Ciudad del Este, por ejemplo, también había mezcla de hombres y mujeres. O sea, eso ya también está bien protocolizado. Hay lugares solo para mujeres y lugares solo para hombres, ¿verdad? O sea, eso sí está separado. El tema del Hotel Salud, el tema del Hotel Salud realmente se vino preparando desde marzo. Y la idea principal, la idea inicial del Hotel Salud era, en este escenario catastrófico que teníamos al principio, de que todos nos íbamos a enfermar, ¿verdad? O de que muchos nos íbamos a enfermar. ¿Y qué pasaba si vos pedías aislarte? Por ejemplo, en el caso de mi familia, en mi casa viven mi mamá, mi papá, mi hermana con su marido y sus 2 hijos. Si mi hermana se enfermaba, yo iba a querer que ella se aísle, que no esté donde está mi mamá. Entonces, de ahí salieron la idea de los hoteles, que podía ir gente que ellos mismos pedían aislarse, ¿sí?
Siempre se trató de que sea a un bajo costo, o sea, siempre hubo esa idea de paga el Estado, paga, pero realmente no había presupuesto tampoco, entonces salió a que sea un arancel COVID, creo que así se llamaba, ¿verdad? O sea, a un arancel bajo, un arancel mínimo. Nuevamente, es tan dinámica la situación en Paraguay, ¿verdad? Que el hotel, no tuvimos ese caso de explosión de casos. Entonces, los hoteles ya estaban preparados, los hoteles ya estaban capacitados y ellos mismos querían recibir gente, porque los hoteles no estaban trabajando. ¿Sí? Entonces, ellos mismos querían recibir gente. Entonces, se les propuso que llegue gente de cuarentena ahí, que podía ser que sean también casos positivos. Entonces, de ahí se abrió esta posibilidad que sea de hoteles también, y con esto también se abre la posibilidad de que más gente pueda llegar. Ahí está de vuelta todo el debate, que es un debate que tomando tereré y de vuelta a ver si el que puede pagar se va ahí, el que no puede pagar no se va y cosas por el estilo. Eso ya es un debate un poquitito más humanitario. Pero el hotel en sí lo que hizo otra vez fue aumentar la capacidad para que más gente pueda ir llegando, ¿sí? Porque realmente la capacidad de los albergues llega hasta un tope. También hay que entender que no es lo mismo, no es la misma situación de la gente que llegaba en marzo y a principios de abril que la gente que está llegando ahora. Por ejemplo, especialmente la gente que está llegando desde Brasil, la epidemia en Brasil, o sea, está en una situación muy distinta a la que estaba en marzo o abril. Entonces, realmente mucha de la gente que viene ya viene enferma y queda por más tiempo, ¿sí? O sea, eso también hay que entender que, bueno, al principio yo hice cuarentena domiciliaria y era 14 días, no tenía síntomas, ya estabas bien, ¿verdad? De hecho, cuando yo salí todavía no era el tema de usar tapabocas, pero yo ya había venido, ya viniendo de California, que allá ya se había empezado, yo ya salía con tapabocas y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero va cambiando, o sea, va cambiando tanto y nos vamos adaptando. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué tipos de albergues hay? Tenemos los albergues de cuarentena, ¿sí? Que realmente la gente llega, y también en estos albergues de cuarentena, que puedan ser instituciones religiosas, militares, en este momento que otras hay, la Secretaría de Deporte y las que dio el Ministerio de la Niñez, la gente llega y se le toma el examen a la entrada, ¿sí? A la entrada decimos lo antes posible, y lo que se quiere hacer es aislar tempranamente. Entonces al asintomático o al presintomático se le aísla tempranamente esperando que los otros puedan salir en 14 días. Quizás vuelve a pasar que hay un presintomático ahí o alguien que estaba incubando que vuelva a tener. Pero estos son lugares donde están solamente personas en cuarentena. Cuando una persona es positiva, ¿sí? Cuando viene COVID positivo, se le aísla. Entonces hay lugares donde realmente ya no son albergues de cuarentena, sino que son albergues de aislamiento, ¿sí? Y después tenés los hoteles. En los hoteles realmente la gente llega a cuarentena y en el caso de dar positivo quedan ahí en aislamiento. Ahora, otra vez les voy a marear porque ahora ahí está el protocolo de la toma de muestras. Se está reviendo con muchos estudios y cosas que ya tenemos del exterior y conocemos más cómo se comporta el virus. Quizás les vamos a marear más. La semana que viene sale probablemente un nuevo protocolo eh, para toma de muestras, tiempo de aislamiento, tiempo de cuarentena. Y un detalle nomás sobre los hoteles. Dijiste que tienen como un arancel más económico, o sea, que tiene un costo más. ¿Esto es por decisión de los empresarios del sector de hotelero o es porque hay un convenio, digamos, con el gobierno, con el Estado, que se les paga un subsidio y después se cumplen también todas las normas sanitarias? Y mismo en los albergues, dentro de los albergues, se van cada tanto a revisarle, a tomarle las muestras a las personas que están guardando cuarentena domiciliaria, a los que están en los hoteles. O sea, cómo funcionan también cómo están conformadas las brigadas médicas, ¿verdad? Que trabajan Claro, en los albergues. A ver, la primera pregunta, hoteles. Realmente
fue un gran trabajo del equipo que estuvo del Hotel Salud, que siempre, de hecho, para comenzar, ponerle que fueron unos cuantos días de llamarse, se llama Hotel COVID, no, eso va a dar estigma, vamos a llamarle Hotel Salud, o sea, imagínate que ahí ya viene también un poco la discusión y la preparación, le llamamos Hotel Salud. Se habló con los empresarios justamente y se les pidió también, o sea, se les sensibilizó de la necesidad que había en el país y de cómo ellos podían, porque si vos pensás también puede ser un estigma para el hotel, o sea, era lo primero que pensamos. O sea, no, yo acá tuve positivos, yo ahí no me voy a quedar. Entonces era mucha sensibilización y que ellos hagan ese trabajo de sensibilización también con la gente, ¿verdad? Incluso sabemos del caso de un hotel que los vecinos estaban ahí en el famoso grupo de WhatsApp de los vecinos y el hotel dijo, no, cumplimos todas las normas, perfecto, nosotros estamos orgullosos de estar ayudando al país. Eh, entonces realmente hubo mucho trabajo de sensibilización y de protocolos. Hay muchísimos cambios. O sea, yo realmente te digo, porque yo ayudé a hacer el protocolo, entonces hay muchas cosas acá que no vamos a poder cumplir. Por ejemplo, y estos protocolos vienen de adaptaciones de protocolos de la OPS, no es que inventamos nada. Por ejemplo, para prevenir para control y prevención de infección. No tienen que haber alfombras, por ejemplo, no tienen que haber alfombras en los hoteles. Y se escribió, ¿verdad? No tienen que tener alfombras. Yo decía, Dios mío, esto nunca vamos a conseguir. Se consiguió. O sea, los hoteles hicieron, o sea, realmente reformaron que no hayan alfombras. No pueden haber cuadros en las habitaciones. Realmente, o sea, esa habitación de un hotel que vos te imaginás imagínate algo súper minimalista. O sea, realmente tiene una cama, tiene una tele, porque la tele sí nos parecía importante, pero no hay cuadros, no hay cosas que lo que puedan hacer es tener partículas, ¿verdad? Porque al final eso se desinfecta entre cada persona que entra, ¿verdad? O sea, se hace una desinfección total. Entonces, realmente los hoteles hicieron todo ese trabajo de reacomodar, de reacomodar lo que tenían como para que puedan servir como hotel salud. Y fue al final decisión de ellos. O sea, no recuerdo el número, cuántos hoteles finalmente quedaron, cuántos habían propuesto, cuántos al ver cuáles eran las condiciones y los requerimientos, dijeron nosotros sí podemos y a poco se fueron habilitando. Sí, o sea, realmente fue algo de ellos y la Senatura estuvo muy involucrada, así que esa parte muy súper bien. El tema de los protocolos y de las brigadas es distinto de vuelta en cada lugar. Los hoteles de salud se hacen hay una persona encargada, ¿sí? Es un doctor encargado de los hoteles de salud que hace toda la comunicación con los gerentes. Y que son geniales, en algunos de los hoteles hay voluntarios, médicos internos voluntarios, y ellos están ahí trabajando y de hecho le llaman a los albergados todo el tiempo. Hay brigadas de salud en los hoteles que más que nada se hace por teléfono. Sí, es muy difícil en el sentido que es también para poder utilizar bien los recursos, ¿verdad? Porque uno tiene que entrar totalmente vestido, ¿verdad? Entonces se hace y la mayoría de los que están en los hoteles podemos estar así como videollamadas, como estamos ahora nosotros, y de esa manera también le podés ver y le haces el seguimiento. Cada región, la mayoría de los hoteles están en Asunción ahora, entonces en la región de Asunción, la epidemióloga encargada de ahí, la que también le sigue y hace la toma de los tests. Y de ahí le avisan si viene positivo, si viene negativo y cuál sería el seguimiento para ellos. Esos son los hoteles. Sí. Pero para precisar nomás, se hacen los controles, se pueden hacer de manera remota como esta entrevista nuestra ahora, pero las muestras, para tomar las muestras y algunas cuestiones como la temperatura de compañía, me imagino que sí se hace presencial, ¿se van hasta los hoteles o no luego? Sí, se van hasta los hoteles. La toma de muestra, totalmente, se van hasta los hoteles. La temperatura puede ser incluso y de hecho se hace, es un autocontrol. O sea, yo me tomo la temperatura y le aviso, tengo tanto de temperatura. O sea, las personas también saben, y las personas, en realidad, ellas ya están aisladas, de hecho. Entonces,
Y yo te cuento a modo personal, cuando yo estuve de cuarentena acá, cuarentena domiciliaria, te juro que era una insoportable, me tomaba la temperatura cada una hora, ridículo, era así, ay Dios mío, me sentía poquito y ya me tomaba la temperatura, no, no pasa nada. O sea, realmente tenés también esa ansiedad que bueno, en ese sentido yo te puedo asegurar a la gente que está en los hoteles tiene sus termómetros y se está tomando la temperatura. Pero en el caso de que haya necesidad, están los médicos ahí, o sea, los médicos, o hay médicos internos o brigadas donde están enfermeros, ellos pueden entrar o llaman, tienen un contacto directo con el SEME y el SEME viene preparado como para entrar en el caso de que tengan que ayudar a alguien, ¿verdad? Y la parte de la red de laboratorio es la que hacen las brigadas de toma de muestras. Ellos van y toman la muestra a las personas, ¿verdad? Presencialmente. El caso de los Ahora, hoteles, el caso de doctora, sí, sí. sí, no, eso te iba a decir justamente que esto era en cuanto a los hoteles y en los albergues, ¿cómo funcionan las brigadas? En los albergues, otra vez, realmente depende mucho de cada región, es lo que me di cuenta un poco mucho, depende de cada región, pero está una persona encargada del albergue. La persona encargada del albergue puede ser, están los militares, están los bomberos voluntarios también están como encargados de albergues. Y algunos se organizaron que sean las USF, la unidad de salud familiar de la región, que está más cerca del albergue. ¿Verdad? Yo te estoy hablando a nivel país, ¿verdad? Porque por ejemplo, estuvimos en Itapúa, y en Itapúa la doctora que estaba ahí era también la encargada y ella le quedaba al lado y se iba 2 veces al día también a ver. También hay sanidad militar, entonces en muchos de los lugares, de hecho hay un enfermero o enfermero la mayoría de las veces, que está 24 horas en los lugares. Se hace la toma de muestra, la temperatura, la temperatura se toma 2 veces al día con un termómetro infrarrojo, que es más que nada eso, pero en el caso de que haya un sintomático o una persona que tenga síntomas, siempre hay un encargado, alguien de salud que está. Yo sé, y muchas de las personas por ahí que me están escuchando me van a decir, en Ciudad del Este no es así. Yo sé que en Ciudad del Este no es así. Por eso justamente, porque en el caso de justamente Ciudad del Este no eran, había un tinglado deportivo, habían 2 tinglados, entonces la brigada estaba conformada de una manera distinta. En las otras regiones realmente bueno, y ahora también esa idea y esa percepción de Ciudad del Este, yo espero que cambie porque realmente las brigadas también están conformadas igual, ¿verdad? O sea, hay una persona encargada, se hace la toma de temperatura 2 veces al día y si hay necesidad también viene, ¿verdad? O sea, si hay una persona sintomática. Entonces, y cada región tiene, o sea, cada región está dividida en distritos. Entonces, por ejemplo, hay uno en Upacaraí, y en Upacaraí realmente hay 2 personas encargadas, hay un enfermero que está 24 horas, y si ese enfermero que está encargado de toma de temperaturas y de síntomas, y si es que hay necesidad, ese enfermero avisa al médico, ¿verdad? Entonces, esa es la conformación de una brigada estándar. Hay lugares que funcionan realmente muy bien, hay otros que tenemos que seguir mejorando. Ahora, aprovecho para decirle un poco a la gente que está siguiendo esta transmisión que bueno, que esta conversación en realidad la hacemos para darle un poquito de aire también a la doctora. Que esta conversación la hacemos entre todos y todas, así que si tienen alguna duda o consulta, pueden dejar acá en la parte de los comentarios que vamos a trasladarle a la doctora Belén Ramírez. Doctora, te quiero preguntar también sobre, porque mencionaste esto, que te pasó a vos, que sos doctora, imagínate, que estabas así como ansiosa, que te tomabas cada rato la temperatura. Hay un componente mental también, ¿verdad? O sea, está la ansiedad que a veces no sabemos cómo manejarla, por eso te quiero preguntar si es que se tiene en cuenta este componente de la salud mental.
Hay un componente enorme de salud mental. O sea, esto es, y bueno, de vuelta, con Médicos Sin Fronteras, nosotros, una de nuestras primeras acciones siempre es la parte de salud mental. Entonces, esto es algo que personalmente ya vengo haciendo mucho trabajo y lobby de que se involucre y de que se pueda trabajar. Otra vez depende lastimosamente mucho de las regiones, pero dentro del protocolo, ¿sí? Está la parte de salud mental. Otra vez hay regiones que trabajan un poquitito más coordinadas. Lo que hay que entender muchas veces, y esto es muy importante también de entender, de poner en contexto, uno está muy acostumbrado, ¿sí? A alguien que vaya y que pueda hablar con la persona, ¿sí? Lastimosamente en este caso es muy difícil, porque la persona tiene que ir totalmente vestida y protegida para hablar. Es tan impersonal. O sea que me parece que esta conversación así que podemos tener, que por lo menos nos vemos la cara, es mucho más personal que Claro. cuando estás disfrazada de astronauta, como yo llamo, ¿verdad? Entonces, lo que se está viendo es, y justamente por ahí si alguien está viendo y quiere donar, necesitamos tablets. O sea, uno de los proyectos, o sea, de los proyectos, de hecho, que está en salud mental, que es la propuesta, que ya está el CONACYT, está el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, se hizo la propuesta de cómo poder intervenir en más lugares a nivel nacional, y una de las cosas que pedíamos, o sea, una de las cosas que necesitamos justamente son tablets, porque no todos tienen un smartphone se les pueda, que vos le puedas llamar directamente, ¿verdad? Entonces sería mucho, o sea, una de las cosas justamente que estamos, perdón, me están llamando, ¿cómo hago esto? Ah, no pasa nada, solamente tú, ahí está. Ahí Ya está. está. Como Sí. estoy haciendo en el teléfono, nunca me pasó yo, ay, ¿qué hago? Mira, Eh, claro, entonces una de las cosas que estamos viendo son tablets para poder hacer este trabajo, ¿verdad? Yo de hecho le pido, o sea, soy la promotora de protocolos de salud mental, de proyectos, hago el link entre salud mental con así organizaciones civiles, el que por favor quiera ayudarnos en la parte de salud mental, porque es un componente muy importante. O sea, esa ansiedad, y te doy un ejemplo, estuve ahora en uno de los albergues justamente donde hay personas con COVID positivo y decía, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que les sea más llevadero esto? Y me dice una chica, una tele para ver la novela. O sea, es que una tele para ver la novela. O sea, ustedes no se imaginan, o sea, pasé ya varias cuarentenas. Una de ellas realmente aislada totalmente en una habitación, y esto era por un ataque de ébola, ¿verdad? Estuve 2 días que yo no quería ver el sol, o sea, estaba tan podrida, estaba encerrada y vino una enfermera y me quería abrir las ventanas y le dije, no quiero abrir la ventana, no me importa si es de día o de noche, o sea, así. Y me trajo una bicicleta estática, porque yo le dije, claro, me decía, ¿querés que te la llame un psicólogo? No quiero hablar con ningún psicólogo, una bici lo que yo quiero. pero porque está relacionada la actividad física con la cuestión de lo que libera la, ¿verdad? O sea, la salud mental. Claro, exactamente, o sea, cada uno tiene sus métodos, sus coping mecanismos, ¿cómo se llama? Sus mecanismos de defensa, ¿verdad? Entonces, realmente, y dentro de tanta necesidad que hay, porque ahora estoy hablando justamente, termino esto y me voy y sigo una propuesta justamente para albergue, de necesidades que tenemos, o que hay en los albergues. Hay tantas necesidades urgentes que tenemos que seguir viendo, ¿sí? Que realmente ayer, por ejemplo, hablaba con el Ministerio de la Niñez y me decían juegos para los niños. Yo sé, o sea, a mí me encantaría que tengan Wi-Fi, me encantaría que tengan televisores, me encantaría que tengan libros. Algo de los que hablábamos justamente con el Departamento de Salud Mental y que hablábamos de los tablets, queríamos que poder hablar con el Ministerio de Trabajo y que ellos puedan ir preparando, hablar, por ejemplo, en preparar su resumen o aplicar a un trabajo. O sea, cosas que ocupen su mente en otra cosa que no sea toda esa ansiedad de estar ahí 14 días o 21 días o el tiempo que tengan que estar. Eh, y justamente hay muchas ideas. Necesitamos tablets.
Si alguien no quiere donar, el Departamento de Salud Esto, Mental está abierto. mira, ya dejamos acá toda la gente que está haciendo Deje esta ahí el transmisión. chivo. Sí, 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 porque es importante. Pero para cerrar nomás la pregunta, doctora, entonces actualmente hay un monitoreo de la salud mental, quiero decir, ¿van especialistas de esta área a los albergues o se contactan de forma remota, pero se brinda la atención, sí o no? Se brinda la atención cuando la persona pide. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. O sea, queremos realmente que sea de una manera, queremos realmente que sea de una manera ya protocolizada. O sea, la persona que llega, y tampoco es una obligación, tampoco es una obligación, pero la persona tiene que saber que existe la posibilidad. O sea, lo que Claro, queremos es que llegue al albergue y que se le diga, mira, puedes contactar con tal y tal. Si no tenés un teléfono, ahí tenés una tablet que vos podés contactar. En el caso de necesidad, vos podés hacer eso. Realmente se hace un poquitito más ya una intervención cuando ya hay, y te digo directamente, o sea, hay casos de intento de suicidio. O sea, yo no quiero esperar a que haya un intento de suicidio para que podamos intervenir, ¿verdad? claro. Pero, bueno, justamente en este momento sí hay un seguimiento, pero según necesidad, lo que estamos buscando es protocolizar, que la persona pueda. Y sabemos también que en Paraguay, lastimosamente, todavía hay mucho estigma de llamarle al psicólogo, de decir yo necesito hablar con un psicólogo, de llamarle al psicólogo, ¿verdad? Entonces, eso también mucho tiene que ver con la sensibilización, lo que justamente estaba hablando con una organización es, y si preparamos panfletos, o sea, hagamos panfletos donde la gente se le explique, que hayan también posibilidades de, ahora que volviste al país, ¿qué podés hacer? Acá podés buscar trabajo, si necesitas una ayuda psicológica. Son unos panfletos que le entreguemos y como para que ellos tengan esa herramienta de saber que si necesitan pueden llamar a alguien. De hecho, trascendió en los medios de comunicación de que en algunos albergues, no me acuerdo en cuál, el de Coronel Oviedo, pero en un albergue específico, los albergados y las albergadas solicitaron algún tipo de reinserción laboral. Eran personas que llegaron del extranjero y le pidieron a la ministra de Trabajo, Carla Basigalupo, una reinserción laboral. Y para cerrar nomás también este punto específico de la salud mental y de las tablets que estamos diciendo, o sea, me parece que en cualquier caso celebramos estas iniciativas así de organizaciones y de particulares, pero yo me imagino que con un préstamo de 1.600 millones de guaraníes, o sea, podemos prever tablets, ¿verdad? Para los albergues y podemos prever carteles como decís, o sea, si no es obligatorio hacer un tratamiento psicológico, una cita o lo que fuera, pero que la gente sepa que si quiere, tiene la posibilidad, ¿verdad? O sea, me parece que son puntos. Sí. Sí, me encanta que toques ese tema porque mucha gente también entiende este tema de los 1.600 millones de dólares, ¿verdad? Y yo también, o sea, yo no soy paraguaya, no estoy en Paraguay hace 10 años, entonces muchas cosas tengo que entender también. Y justamente yo pregunté eso, o sea, de los 1.600 son 500 para salud, por ejemplo, creo que era algo así. El tema de los albergues, realmente al no tener un presupuesto o al no tener una cabeza real, digamos, es mi presupuesto es el que yo voy a usar, es muy difícil realmente que vos puedas justificar un gasto. Y eso es algo que yo ahora aprendí, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, yo era igual, o sea, mira, yo necesito todo esto, ¿cómo si tenemos esta plata no podemos hacer? Es porque no se puede justificar, porque la justificación tiene que ser para gasto de COVID, por ejemplo, o sea, para que la gente entienda, y después otra vez se tiene que hacer la licitación y después otra vez tarda tanto tiempo y después, entonces, de hecho, todo esto que estamos hablando, estas propuestas, estas necesidades, están ya escritas, ¿verdad? O sea, ya están escritas en cosas, pero toman tiempo, tardan. Entonces, ahí vamos. Y yo, volviendo a este tema de los 1.600 famosos, 1.600 millones para salud, no es esa cantidad, es menos. Y otra vez, todo gasto que se haga, y esto yo ahora entendí, todo gasto que se haga hay que justificar, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, por ejemplo, es, yo hablé con la gente de salud mental justamente, y a ver, bueno, me encanta la propuesta, está genial, hagamos un pedido. Entonces están las organizaciones internacionales que apoyan. Entonces, mira, hay organizaciones, sin dar nombres, ¿verdad? Pero hay organizaciones que apoyan, entonces vos haces la carta, el pedido con la propuesta, y por ejemplo, ya nos donaron 4, por ejemplo, o otra tal, una, y así.
Pero realmente a lo que voy es que hay tantas necesidades y tantas cosas que son más urgentes que una tablet. Porque si para que se entienda nomás, o sea, yo necesito 16 tablets para hacer salud mental, pero a la vez me va a decir, o no a mí, ¿verdad? Pero van a decir el hospital de no sé dónde, pero a mí me falta tal cosa, o un laringoscopio, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo pongo en la balanza qué es más importante realmente, o qué va a tener más impacto directo y que se pueda ver, es un laringoscopio que una tablet para salud mental, ¿sí? Entonces, es eso también que a mí me costó entender, pero ahora entiendo un poquitito más, porque yo trabajando con Médicos Sin Fronteras, yo hago mi propuesta, paso mi pedido y me traen las cosas. O sea, se hago de una manera muy distinta. Claro, pero Pero igualmente bueno. es una cuestión así de criterios. Yo no manejo mucho el tema, por eso estoy hablando contigo, pero me parece que sí, los albergues están siendo ahora nuestros frentes de batalla y se deberían asignar presupuesto, porque sabemos también que, no sé, tengo entendido que no es Claro. muy elevado el presupuesto, como vos decías, no tienen un presupuesto propio Esa, para el esa, manejo. esa, esa, sí, mira, esa es una conversación larga, quizás una conversación que no me corresponde, ¿verdad? Pero sí, es simplemente para explicar a dónde va. Y yo sé que el tema de presupuesto para albergues ya se está tocando a otros niveles, que son a los niveles a los que se tiene que tocar, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos tener más respuestas o más cosas en el futuro, ¿sí? Pero no es algo que podamos solucionar nosotros acá. Claro, claro, sí, son temas colaterales, ¿verdad? Pero que bueno, por lo menos los mencionamos. Ahora pasando a otro punto, doctora, y para ir avanzando también, porque mira, ya pasó, pero igual nuestra audiencia está con nosotros desde que empezamos, estamos manteniendo la audiencia, así que quiere decir que sin todo nuestro rating está subiendo solamente. Te quiero preguntar sobre el tema de las tomas de muestras, porque sabemos que genera también como mucha ansiedad cuando se tardan en entregar los resultados. ¿Qué podés decirnos sobre eso? O sea, ¿hay un periodo de tiempo eh, estándar en el cual las personas que se tomaron las muestras tengan que recibir los resultados? ¿Hay algún manejo para, digamos, también para esas personas que no están recibiendo? Eh, bueno, sí, sabemos que es un tema, creo que hace 2 semanas más o menos comenzó el tema. Realmente antes teníamos en 48 horas, 72 horas. Después realmente a veces tenemos en 4 o 5 días. Hubo el caso una vez que tuvimos todo un día que tuvimos problemas en la entrega de resultados de ese mismo día, que fue un tema de corte de luz, por ejemplo. Lo que te puedo decir ahora que sé es que pueden estar en 72 horas, ¿sí? Y llegan incluso a veces que hay en 5 días. Es más que nada es un tema de laboratorio que no estoy muy segura realmente de cuál es el cuello de botella en sí. Eh, Tiene que ver con algo de procesamiento y realmente se fue aumentando tanto la capacidad de procesamiento y de toma de muestras también porque se pudo hacer en otros lugares del país, pero bueno, es un tema de procesamiento más que nada, y logístico que realmente no tengo. O sea, te voy a mentir si te digo, no sé realmente cuál es la respuesta o cuándo vamos a poder volver a nuestras 72 a 48 horas como teníamos antes, ¿verdad? Crea muchísima ansiedad. O sea, yo te digo, hay días en que me doy 3 horas para responder todos los mensajes de Twitter, porque la gente me escribe por Twitter. Y realmente lo que hago más que nada es tratar es muchísimo, es contención. O sea, al final mucho de lo que hacemos siempre es contención, porque no tengo respuestas tampoco. O sea, muchas veces sí ayudo y puedo ver para saber dónde está la muestra, si se tomó, si no se tomó, y cosas por el estilo, ¿verdad? Más que nada es eso, siempre explicarle a las personas. Muchas veces realmente yo, por ejemplo, no tengo la respuesta, ¿verdad? O sea, muchas veces tiene que ver con el laboratorio central, que nos pueda decir dónde está o dónde quedó el cuello de botella o porque hay un problema de procesamiento, ¿verdad? Pero realmente
Esperemos, no sé cuándo va a ser, cuándo vamos a volver a esto que podíamos hacer, decir antes podíamos decir realmente 48 a 72 horas. Ahora estamos teniendo un delay ahí en los resultados que nos ayuda porque aparte de que ya crea la ansiedad en sí, o sea, otra vez está, o sea, aparte de la ansiedad, luego ya de estar encerrado, ¿verdad? Porque incluso vos tenés el resultado ya que es negativo, pero tenés que cumplir tus 14 días, ¿verdad? Pero si incluso vos sabés que ya tenés luego que cumplir tus 14 días, muchas de las cosas son justamente, queremos hacer antes de los 14, se hace antes de los 14 días la toma de muestra, sabiendo que hay un delay en el resultado, ¿verdad? Porque de todas formas la gente tiene que cumplir los 14 días de cuarentena, ¿verdad? Incluso entonces, pero si se te tomó al día 8 o 9, ponele, por dar un ejemplo, ya va al día 13 y todavía no sabe, claro que te causa muchísima ansiedad. Y por ahí al día 14 sos negativo y bien, y al día 15 estás libre, ¿verdad? Pero esos 4 días tuviste ahí con el Jesús en la boca sin saber, ¿verdad? Entonces, sé que se está trabajando muchísimo, es un tema que es de reunión de todos los días y de trabajar todos los días, que se pueda tener estos resultados en la menor cantidad de tiempo. Una vez leí un comentario en un comentario que decía que si es un caso, si das positivo, sí o sí te van a avisar por lo menos en 48 horas, ¿verdad? Y si no es positivo, o sea, no sé qué dije, pero voy a repetirme. Si diste positivo, te van a avisar sí o sí en un máximo de 48 horas. Ahora, si sos negativo, capaz tarde más, pero eso no es así, no podemos confirmarlo. No. Si sos positivo y nosotros ya tenemos el resultado de positivo, en menos de 24 horas te van a avisar. Y te digo así 24 horas porque lo que se trata de hacer, lo que se trata de hacer es justamente dar el resultado por teléfono. ¿Sí? O sea, muchas veces, y sabemos, uno tiene ya su app del ministerio que vos podés bajar y pones tu código y pones tu cédula y vos ya podés ver, ¿verdad? La verdad que idealmente, si te viene un resultado positivo, idealmente querés escuchar de una persona que te diga, que te explique lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, lo que pasaba a veces, sabemos que pasaba esto también en albergues, por ejemplo, que teníamos el resultado de muchas personas y de 2, 3 no teníamos. Lo que pasaba es que venía tipo un resultado intermedio, ¿verdad? O sea, es una persona, yo, Belén Ramírez, no soy súper buena en laboratorio, ¿verdad? Pero yo miré y tipo, no entiendo si es positivo, si es negativo, medio intermedio. Entonces yo tengo que esperar al día siguiente a mi jefa para mostrarle y vuelve a ver y la jefa dice sí, es positivo o sí, es negativo o se repite, se vuelve a procesar. Entonces muchas veces nos pasaba también esto en los albergues, que muchos ya tienen su prueba y que ya ven, ¿verdad? O sea, ya tienen ellos en su celular y ya ven, yo soy negativo, y 2, 3 por ahí que no tenían, y te crea muchísima ansiedad, obviamente, pero lo que puede pasar es eso, es que es un resultado intermedio, o no sé si es intermedio la palabra, un resultado que no está seguro. Para asegurarte tenés que hablar con los jefes o mostrarle a los jefes y que ellos puedan ver y ahí tener el resultado. Doctora, Ahora, sí. sí. No, te termina nomás la frase porque era sobre otro punto ya. No, te decía ahora, si es positivo, sí o sí te va a llamar alguien de vigilancia. O sea, sí o sí hay una persona, porque es la persona que te va a llamar, y justamente por eso también yo creo que el doctor Guillermo ya explicó esto muchas veces, porque también se cambió la hora del tuit del ministro, es porque muchas veces venían a la noche, o sea, el trabajo que se tenía que hacer a la noche era a las 8 de la noche cuando teníamos los resultados, mirar, este está en albergue, este no es de albergue, este es para el tema de con nexos, sin nexos y esto. Lo que se hace es que a la persona que es positiva se le llama. Entonces, a veces ya sabemos que es el contacto de una persona que está en albergue, pero se le llama también para contarle, para explicarle su resultado y para empezar su árbol de contactos, ¿verdad? Doctora, ¿cuál es el criterio para enviar a una persona que llega del extranjero, por ejemplo, y tiene que guardar cuarentena? ¿Cuál es el criterio para enviarle a tal o cual albergue? ¿Es al azar? ¿Es de acuerdo si tiene posibilidad de pagarse un hotel salud? ¿O es el albergue que esté más cercano? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el criterio, digamos, para enviarle a uno u otro albergue? Al Hotel Salud, la gente dice, yo quiero pagar el Hotel Salud y prefiero ir al Hotel Salud. Al albergue es el albergue que esté libre. Realmente
No sé si te perdí. Sí, yo te sigo escuchando, estoy conectando mi Ah, ok. cargador para que no se acabe la Ah, batería. perfecto, perfecto, perfecto. Eh, el albergue es realmente el albergue que esté libre. Porque, por ejemplo, tenemos un albergue X que ya completaron el tiempo, todas las personas son negativas, se les da del alta a las personas, realmente se hace como una fiesta el día que van de alta, se desinfecta ese albergue y se vuelve a preparar para un nuevo grupo que llega, ¿verdad? Entonces, realmente es bastante, se podría decir que es al azar porque es el albergue que esté libre, ¿verdad? Ahora, algo que se está viendo para hacer y que sería ideal, te digo, esto es mi mundo ideal, es que cada región, yo siempre vivo mi mundo ideal, que Pero cada más vale, región, que, soñemos por lo menos. que cada región tenga sus albergues para personas de la región, ¿sí? O sea, por ejemplo, y te doy el ejemplo de Misiones, porque estuvimos ahí y nos contaba justamente que hay una lista, está la lista que la gente, yo por ejemplo ahora estoy en la lista en la Embajada Americana. Yo estoy en la lista de la Embajada Americana que cuando haya un vuelo humanitario en julio, yo vuelvo, ¿verdad? Entonces la Embajada Americana sabe, Belén Ramírez está en Paraguay, pero necesita volver a su casa, ¿verdad? Lo mismo hacen los extranjeros los paraguayos que están en el extranjero se anotan, ¿verdad? Y saben de qué región, de qué distrito, de qué región son. Entonces, por ejemplo, en Misiones nos decía que habían misioneros que estaban en el número 1311, recuerdo bien el número, no sé por qué, en el número 1311 de la lista. Entonces lo que pidieron era que le pasen toda la lista de todos los misioneros que estaban en lista de espera y ellos iban a preparar un albergue para los misioneros. Entonces, hacer toda esa logística, porque otra vez es una logística grande, y no es que están todos en Buenos Aires, volviendo a Argentina, ¿verdad? O sea, hay gente que está en Buenos Aires, otra que está en Formosa, otra que está en Mendoza, entonces se ve el micro sale del punto más alejado y va pasando por los consulados y va retirando a gente y llega a Falcón, en Falcón les recibimos y de ahí de vuelta van al lugar a donde tengan que ir, ¿verdad? Si, por ejemplo, que están más cerca de su casa, por ejemplo, o sea, ellos pueden recibir, no visitas, no es que te vas a ir y vas a ir a hablar, pero pueden recibir encomiendas de su familia, pueden recibir cartitas de sus sobrinos, no sé, yo tengo sobrinos, entonces eso me encanta. Es mucho más cerca saber que vos estás cerca de tu casa. Entonces, de hecho, eso es lo que se está también viendo y haciendo ahora. Y sería ideal que todas las regiones realmente continúen con este plan y que continúen haciendo esto, ¿verdad? Y que la gente pueda llegar. Creo que también esa sería una forma mucho más fácil o mucho más eficaz de sensibilizar a la comunidad, porque lastimosamente es impresionante, no es lo ni xenofobia, no sé la fobia que es, porque al final son paraguayos los que vienen. Ese temor, pero si vos estás en tu comunidad, es un poquitito más cerca porque es tu mamá la que va a estar ahí, tu mamá la que le va a sensibilizar al vecino y por ahí el primo o sea, de repente sería también una forma mucho más fácil de sensibilizar a la comunidad del miedo al desconocido, ¿verdad? Del miedo al que viene de afuera. Creamos tanto este miedo al que viene de afuera. El virus es el problema, no es el que viene de afuera. Obviamente que el virus está, o sea, que está afuera y por eso la gente que llega, alguna gente tiene el virus, ¿verdad? Pero el problema no es la gente, el problema es el virus. Sí, pero y sobre ese mismo punto, doctora, las personas sobre el miedo que hay, sobre todo tienen miedo, por ejemplo, las personas aledañas a los albergues, tienen mucho miedo del contagio. ¿Corren riesgo de contagio las personas vecinas de esos albergues? En el caso, volvamos, mucha gente nos dice, porque por ejemplo, sí salían y pasaba esto. En el caso de que el albergue esté bien controlado y las personas que están en el albergue también ayuden y apoyen y se manejen bien, no corre ningún riesgo la gente que está al lado, ¿verdad? O sea, realmente no corre ningún riesgo. O sea, es, como decía el otro día, explicaba, no es que el virus, porque me decían ahí en un lugar X, ¿verdad? En el piso 20, y yo, a ver, el dengue luego se te vaya al piso 20, después no me acordaba si el mosquito podía volar tanto o no, ¿viste? Así, ¿no? Pero bueno, es un poco este tema, realmente por estar ahí,
O sea, porque el albergue esté ahí no corre ningún peligro, ¿verdad? Ahora, lo que sí, vamos otra vez al tema del autocontrol de la gente y a la seguridad del lugar. O sea, realmente también es por eso que tiene que haber seguridad en el lugar, en el sentido de asegurar que la gente no salga y de explicarle a la gente, ¿verdad? Que no tiene que salir. Y otra vez ahí también tiene que ver con darle los suministros necesarios para que la gente no quiera salir, ¿verdad? Pero en sí la gente, porque esté el albergue al lado tuyo, no pasa nada. O sea, el riesgo en sí de que haya un albergue ahí no pasa nada. O sea, el virus no va a salir volando y se va a ir a tu pieza, digamos, ¿verdad? Genial. Bueno, doctora, por último y para ir cerrando de a poco esta entrevista, quiero preguntarte dos cosas. Primero, si es que hay recomendaciones de organismos internacionales justamente para prevenir las situaciones de discriminación y estigmatización de las que estuviste hablando recién, por una parte, y por otra parte también, si es que manejamos algunos números, por ejemplo, de cuántos albergues hay o cuántas personas habilitaron, cuántos domicilios se habilitaron para las cuarentenas domiciliarias, en fin, personas en situación de vulnerabilidad que están guardando cuarentena, si manejamos algunos números. ¿Cuál era la primera pregunta? Me olvidé. La primera pregunta es que hay, sí, lo que pasa es que son varias, si hay recomendaciones de organismos internacionales para prevenir situaciones de discriminación y estigmatización, porque tenemos, por ejemplo, la experiencia del VIH. Cuando explotó el VIH en su momento, la estigmatización de las personas con VIH lo que hizo fue agravar la situación que ya se tenía. Entonces, me parece que ahora una situación de estigmatización podría también agravar el contexto de pandemia. ¿Hay recomendaciones de organismos internacionales a Paraguay o en general para evitar este tipo de situaciones? Es que realmente son, no solamente en los albergues, te soy sincera, o sea, yo no vi no vi realmente una recomendación escrita per se, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? A mí me gustaría sí que haya mucho más que recomendaciones, también acciones de organismos internacionales que trabajen y conozcan y que sepan de esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, trabajar en la comunidad, trabajar con las comunidades, hacer sensibilización a la comunidad. O sea, hay muchas organizaciones, sin dar nombres, ¿verdad? Pero hay muchas organizaciones que ya conocen, que entienden más el tema de trabajar en sí con la comunidad. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en las USF, y esto te puedo decir de seguro, las USF están tratando muchísimo el tema de sensibilizar a la comunidad, ¿verdad? Especialmente en los lugares donde hay albergues o en lugares donde hay gente que está guardando cuarentena domiciliaria. Pero ya sí, en el momento en que está, ¿verdad? Después, este tipo de plataformas, o sea, para mí es también un trabajo, es un trabajo en sí, una responsabilidad ya social que tenemos de utilizar este tipo de plataformas también para explicar eso, para sensibilizar, para educar, para llamar a organizaciones mismas que puedan hacer ese trabajo, que es su mandato, digamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y te doy un ejemplo porque justamente cuando estaba pensando y hablando de esto, una de las preguntas que me habían hecho era si está bien que se diga en voz alta el resultado de una persona, ¿verdad? O sea, ese video corrió muchísimo. El día que corrió ese video, a mí me dio una rabia. Y yo les cuento, o sea, no porque haya corrido el video, ¿verdad? O sea, me dio una rabia de que se haya hecho de esa manera, ¿verdad? Pero también volví a entender, y eso también hay que entender, o sea, también dije, a ver, Belén, ponete en el lugar y trata de entender el contexto, ¿verdad? O sea, ahí, y mucho habla el tema de la militarización, y se está bien, y yo prefiero en vez de hablar de militarización, es de humanizar lo que se está haciendo, ¿verdad? El militar tiene mucho el mandato de la defensa y de la protección, ¿verdad? O sea, y dentro de ese mandato de defensa y protección es el no harm, que es lo más importante, ¿verdad? El no dañar. Ese día que había pasado eso, y creo que no volvió a pasar, las personas que tenían que ir a dar el resultado, ¿sí? Médicos, digamos, de salud, tenían miedo. O sea, ellos tenían miedo porque
de 100 personas que estaban ahí, creo que habían como 85 positivas. O sea, esas personas tenían miedo. Volviendo a todo el contexto, ¿verdad? De si está bien, si está mal, si tal, pero en ese contexto de que ellos tenían que ir a dar esa noticia, ellos realmente tenían miedo y se hizo de una manera que, por supuesto, estuvo mal. Cuando a mí me escribieron de organizaciones, yo le dije, perfecto, ¿sabes qué? Por favor, haceme una nota, que esa nota vaya al COE, que esa nota vaya tal y que se explique eso y que se sepa que se están viendo y cuál es la recomendación, ¿verdad? De que hay que cambiar, de que hay que hacer. De hecho, estuvo mal y se habló y después me explicaron el por qué se hizo así y se ve, o sea, se le llama a la gente. Nunca más tuvimos un caso de que hayan dado 85 positivos a la vez por el cambio de estrategia, por suerte, ¿verdad? Pero a lo que voy, a lo que te quiero comentar es que, por ejemplo, vi que ese video corrió muchísimo. A mí me parecía súper mal porque era totalmente falta de privacidad para las personas, ¿verdad? Pero bueno, o sea, al final también se visibiliza algo que está mal, entonces siempre esa balanza de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es bueno visibilizar, no es bueno exponerle aún más, pero a las personas que me mandaban y organizaciones que me mandaban, les decía, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Por favor, te pido que mandes una nota y expliques, ¿verdad? Entonces, que eso también sea, o sea, que venga de las organizaciones y que venga de las organizaciones civiles, este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, este tipo de acciones, ¿sí? Y que después podamos hacer, después gracias a eso también se empezaron a hacer más acciones de evitar el estigma, de sensibilización. Yo creo que es una responsabilidad social en sí, de continuar esta sensibilización, ¿sí? Para evitar el estigma. No sé si te perdí. Doctora Belén Ramírez, Sí, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. a vos, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, Gracias, chao. gracias, otro. Ahí está. Bueno, estuvimos entonces conversando con la doctora Belén Ramírez, ¿sí? Médica humanitaria, sobre la situación de los albergues. Gracias a todos y todas por sumarse a esta transmisión y nos encontramos entonces la próxima semana, el próximo miércoles a las 10 de la mañana en esto que le denominamos mitad de semana. Pero antes, ya saben que la primera cita va a ser el viernes en el After de los Derechos por el Instagram Live de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias y hasta luego.